Luego, ese momento que queremos transmitir correctamente de la viga hacia la columna, se simplifica con esta acción de fuerzas concentradas, como hemos visto también en videos anteriores. Por lo tanto, este momento va a ser igual a esta fuerza por distancia, y teniendo esta distancia podemos calcular esas fuerzas concentradas, que no es más el momento entre la distancia. Entonces, debemos calcular la fluencia por corte y la rotura también por corte, como cualquier conexión, como lo haríamos en cualquier conexión. Entonces, acá están los valores correspondientes de la fluencia y el área bruta, y el área nominal, que tenemos que calcularlo descontando de las perforaciones. Podemos ver que en ambos casos cumple sin ningún problema. Y luego tendríamos que calcular el aporte, o la resistencia por corte de los pernos, pero eso tan solo se va a considerar para la acción de la cortante, tan solo se va a considerar los pernos comprimidos. Por lo tanto, el número de pernos comprimidos van a ser 4, y podemos calcular la resistencia por corte del perno multiplicado por el número de pernos, y nos da que este resiste 220, y por lo tanto, haciendo la comparación con la fuerza cortante actuante, estaríamos verificando sin problemas. Luego tendríamos que verificar los distintos mecanismos de falla que puede presentar esta plancha o esta conexión, como, como aplastamiento y como desgarro, ¿no? Como desgarro de esta porción del end plate. Y para eso se utiliza la expresión que sabemos de la ISC 360, que es cuando el LC es mayor o menor al 2D. Sí, eso tranquilamente es como cualquier otra conexión. Aplicando la IS 360 podemos obtener la resistencia de esos pernos debido a la acción de la cortante. Con el end plate o con la placa, se va a utilizar una junta precalificada con una soldadura de penetración completa. Soldadura de filete no está permitido en esta conexión, y es una de las condiciones que nos da el ISC 358 para considerar esta conexión como válida. En este caso, una conexión de filete no está permitida, debe ser una junta de penetración completa. Entonces, el diámetro o el tamaño de esa soldadura se puede calcular con esta expresión. Para los que no sepan qué es una junta de penetración completa, no es más que una preparación de las superficies o de los bordes, y el relleno posterior con esa soldadura, utilizando obviamente los estándares que nos dice la normativa AWS. Siguiendo con la verificación y habiendo cumplido satisfactoriamente el espesor de la plancha, nos faltaría verificar lo mismo, pero para el espesor, perdón, para el ala de la columna de contacto con este end plate. Prácticamente sería la misma verificación, y de ser un espesor delgado, porque recuerden que esto ya no se puede variar en comparación de que este sí lo podemos modificar, el espesor. Este espesor del ala de la columna, si es que no cumple estas verificaciones, debemos de alguna manera restringir esas deformaciones por fluencia que puede tener. ¿Cómo hacemos cómo limitamos o cómo logramos vencer estas deformaciones? Colocándole rigidizadores. Si es que logramos colocar rigidizadores, de alguna manera logramos comprometer a toda la sección y evitamos esas fallas localizadas. En este caso, por condición de líneas de fluencia, el espesor requerido del ala de esta columna cumple, pero veamos que para otras fuerzas concentradas o por otro tipo de fallas no lo va a hacer, porque vamos a revisar la fluencia del alma debido a esta carga concentrada, con las mismas expresiones que habíamos calculado anteriormente en otro video, en donde tenemos acá justamente la influencia. En este caso vamos a necesitar de rigidizadores.
Lo mismo verificamos para abolladures y vamos a necesitar de la implementación de estos rigidizadores. Estas verificaciones que hemos realizado, vayamos a verificarlos con un programa de elementos finitos que nos puede ayudar para poder entender más o menos el comportamiento de este tipo de conexiones. Cuando analizamos este modelo sin las planchas o sin los rigidizadores o sin las planchas de continuidad, podemos observar en primer lugar deformaciones plásticas considerables tanto en el end plate o la plancha extendida, o la placa extrema y en el ala de la columna. Estas deformaciones plásticas que están en estas zonas debido al mecanismo de fluencia que habíamos presentado anteriormente. Y evidentemente no cumple ese límite de deformaciones plásticas y se ve incluso superado en sus esfuerzos. Por lo tanto, esta verificación también nos pide el hecho de añadir rigidizadores. Entonces, al añadir rigidizadores, que son estos de acá, veamos ahora qué nos da como salida el programa. Entonces, podemos observar en primer lugar, para la misma condición, podemos primero considerar eh, que no existe un giro relativo en comparación del anterior, ¿sí? Ya que estamos comprometiendo ahora sí a toda la sección de la columna al aumentar estos rigidizadores, no se ven esforzados las deformaciones plásticas y se llegan a superar los esfuerzos. Es decir, cumple satisfactoriamente esta conexión. Y por lo tanto, nuestra conexión ya estaría válida y es una conexión precalificada a momento, completamente restringida, en donde nuestro análisis, nuestra hipótesis inicial de continuidad se cumple satisfactoriamente. Habíamos determinado que vamos a necesitar pernos de 1 1/4 a 490 y la placa extendida no es más que también del mismo espesor de 1 1/4 y vamos a necesitar de rigidizadores cuyo espesor por lo menos va a ser el espesor del ala de la viga. Espero que les sirva esta presentación y la tengan en consideración para el diseño de sus conexiones, sobre todo a momento. Gracias.